Bueno, vamos ahora a escribir cuáles son las ecuaciones del movimiento en el tido parabólico, en lo que se llama también tido horizontal, en el tido inclinado, es decir, cuáles son las ecuaciones de un movimiento en dos dimensiones en las que tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, un movimiento en una dimensión sin aceleración en la X, en la horizontal, y un movimiento con aceleración en la vertical. Hay muchos casos donde esto va a ocurrir y prácticamente es la composición de movimiento que nosotros vamos a estudiar ahora en dos dimensiones, y desde luego la más relevante. Bueno, pues con lo que hemos visto, pues no es de extrañar que las ecuaciones en el eje X van a ser las ecuaciones correspondientes al movimiento en una dimensión, y las ecuaciones en el eje Y, perdón, en el movimiento sin aceleración, y estas van a ser las ecuaciones que vimos para el movimiento con aceleración en una dimensión. Entonces, la aceleración en la mayoría de nuestros casos va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribirlo aquí en medio. Lo que haremos será en los problemas, y lo vamos a ver enseguida en un vídeo muy cercano a este, quizá incluso el siguiente, vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Y lo que haremos será escribir aquí las ecuaciones para uno y otro así descompuestas. En medio vamos a escribir lo que necesitamos para hacer la descomposición. La velocidad inicial normalmente es algo que te dan, y aunque no te lo den, vas a necesitar hacer este dibujo, porque si no te la dan, te la van a pedir, te van a pedir el módulo o el ángulo. Entonces o te la dan o te la piden, así que vamos a hacer esta descomposición aquí siempre. Si este es el vector velocidad, entonces lo que escribimos normalmente, el módulo solo de la velocidad inicial, vector velocidad inicial. La velocidad inicial en el eje X será igual, como es el cateto contiguo, pues será igual al módulo de este otro por el coseno del ángulo que forman, y aquí será el módulo por el seno del ángulo que forman. Y esta descomposición la deberemos hacer siempre. El motivo, como ya está explicado en los vídeos de la forma polar, es que no siempre es cierto que la componente X vaya con el coseno y que el componente Y vaya con el seno. Eso no es verdad siempre. Puede ser cierto para la velocidad inicial, pero no es cierto para muchos problemas que vamos a ver en dinámica, y no quiero que cojamos ese vicio. No sería cierto si el ángulo que midieran evidentemente fuera el ángulo con respecto a la vertical. Si el ángulo fuera con respecto a la vertical, bueno, pues habría cambios en las expresiones, y supongo que podéis ver cuáles son. Bueno, pues vamos ahora a escribir lo siguiente que falta. Lo siguiente que falta es que normalmente en nuestro caso la aceleración va a ser la de la gravedad, va a ser menos 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Esto, si queréis, no es necesario escribirlo aquí, lo podéis escribir directamente en la fórmula que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos una cantidad de cosas importantes, muchísimas cosas. Vemos que tenemos posiciones finales iniciales, velocidades finales iniciales, tiempo, ángulo. Entonces, cualquiera de estas cosas me la pueden pedir, pero solamente tengo estas tres ecuaciones. Esta ecuación de aquí realmente no proporciona ninguna información. La podemos escribir para indicar el tipo de movimiento que tenemos, o si lo preferís lo podéis indicar aquí sencillamente, pero esta ecuación no proporciona ninguna información, solamente para decir que la velocidad permanece constante. Escribir que aquí el movimiento rectilíneo es uniforme, que el movimiento rectilíneo es uniformemente acelerado, no es obligatorio, pero con perspectiva a la prueba que tengamos, sea la que sea, al final de los 2 años de bachillerato, es muy recomendable que quede claro todo lo que sabes. Y si lo sabes, pues escríbelo, que no tardas nada, ¿vale? Bueno, pues estas son las ecuaciones para todos los movimientos que se componen de aceleración en este eje y sin aceleración en este otro eje, y vamos ahora a aplicarlos para resolver problemas.